que me sacia y da dirección. Siento que mi espíritu vuelva a tener ríos de agua viva y de bendición. Amén. Usted conoce mucho ese versículo. Dice: vosotros pues oraréis así. Solamente era un modelo, ¿verdad? Esta oración, pero el Señor nos dijo que no valía las repeticiones y no valía de nada repetir la verdad. Solamente era un modelo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, ¿verdad? Le estaba dando al Señor, le estábamos dando el propósito de nuestras vidas. Tú eres nuestro Padre, ¿verdad? Tenemos un propósito. Y después decía: santificado sea tu nombre. Enseguida venía la adoración, ¿verdad? La forma correcta de entrar a Dios como un padre, y después viene adoración. Dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Y qué dice después? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Quiero hablar de uno de los temas importantes en la vida del hombre, y creo que cotidiano, o por lo menos debería ser cotidiano, y vivirlo diariamente, y es sobre el perdón. La semana anterior a la que hemos pasado, declaramos que era la semana de bendecir, ¿se acuerda? Era la semana de bendecir, y alguien dijo: ustedes no pueden bendecir a Dios, ustedes no pueden bendecir a nadie, eso le toca a Dios. Pero si nosotros sabemos lo que significa bien decir bien, que es lo que es bendecir, ¿verdad? Nosotros podemos bendecir a Dios, nosotros podemos bendecir a los demás, a todos los que nos rodean. Amén. Podemos hablar bien de todos los que nos rodean, y cuanto más de Dios, ¿verdad? Y decíamos que teníamos que perdonar a aquellos que nos habían maltratado de alguna forma. La semana anterior tuve varios episodios, algunos de ellos matrimoniales, donde el factor principal, lo que podíamos agarrarnos, era el perdón verdadero. A veces venimos, como hablábamos la semana pasada, con los vasos a rebosar, y nadie quiere bajarse del burro, nadie quiere bajarse de la posición, nadie quiere dar su brazo a torcer, ni mi primer paso, ¿verdad? Porque significa como una humillación y significa como rebajarme. Pero es que justamente a eso nos enseña el Señor, a rebajarnos y a humillarnos, ¿verdad? Que ganen los demás. Para nosotros, como digo muchas veces esta frase, a veces perdemos una batalla, pero ganamos la guerra. Amén. A veces es mejor perder una batalla, pero ganar la guerra. Como decía la semana pasada, a veces prefiero no decir o contestar, aunque sepa que tenga razón, a algo que me han provocado, a algo que me han dicho mal, a una reacción de mi esposa o de mi esposo. Prefiero callarme y no armar la guerra, ¿verdad? Porque ahí prefiero perder esa batalla. Me callo, y aunque mi carne por dentro diga: no, tengo necesidad de contestar, quiero contestar y tengo la razón para contestar, pierdo esa batalla y gano la guerra, en no estar enojados ni que se arme una discusión, ¿verdad? Y uno de los obstáculos que a veces enfrentamos en nuestra vida es la falta de perdón. Y necesitamos entender que para que su reino pueda venir a nuestras vidas, manifestarse en nuestras vidas, necesitamos practicar este principio del perdón. Para que su reino, en la totalidad de como Dios quiere enseñarnos y que nosotros nos manejemos, pueda venir a nuestras vidas, tenemos que practicar este principio. Y el Padre nuestro no se refiere al cielo, sino acá en la tierra, nuestras relaciones interpersonales. Eso es lo que se refiere el Padre nuestro, que estás en los cielos, y ya pensamos que todo va a ser allí, pero el Padre nuestro nos está hablando aquí, a interactuar aquí con los terrícolas, esos que a veces nos caen mal, esos que a veces, ¿verdad?, sudan, esos que a veces nos molestan, ¿verdad?, pero con los cuales nos tenemos que relacionar, porque también van a estar en el reino de los cielos. Amén. Y muchas veces la falta de perdón es la que nos estorba en esas relaciones personales. Y ¿saben qué? También nos estorban. Si nos estorban horizontalmente en nuestras relaciones personales, también nos van a molestar esas relaciones de forma vertical.
No podemos tener una relación con el Padre si algo tenemos en nuestro corazón contra alguien. No podemos venir a pasar nuestra ofrenda, dice el Señor, lo decía Jesús el jueves, en una predicación muy hermosa, ¿verdad? Que no podemos venir ni siquiera a venir a ofrendar si tenemos algo contra nuestro hermano o pensamos que quizás él tiene algo contra nosotros, ¿verdad? Y nos estorba muchas veces en nuestras relaciones personales y en nuestra relación espiritual. Y queremos mantener una vida radiante, llena de poder, llena de gozo, llena de alegría, una vida emocionante, ¿verdad? Necesitamos poner por práctica. Escúcheme bien, no he dicho necesitamos sentir y ponerlo por práctica. Necesitamos ponerlo por práctica, punto. El perdón no es un sentimiento, lo decimos siempre, el perdón es una decisión. Es que yo no lo siento perdonar. El Señor no te ha dicho que te sientes para perdonarlo. Puedes estar de pie y perdonar igual. Pero el Señor no dice que lo sientas, el Señor dice que lo decidas. Y muchas veces cuando yo lo decido y lo decido y lo decido, ahí viene el sentimiento. Porque muchas veces queremos que sea al revés. Queremos que venga el sentimiento para poder perdonar. Pero la Biblia nos enseña que primero es la decisión y después es el sentimiento. Escúcheme bien, primero es la fe y después son los milagros. ¿Me escuchó alguien? Primero es poner en práctica la fe y después los milagros. Y hay gente que dice, no, es que yo quiero sentir a Dios, porque si no, no sé si existe. Dice la palabra que el que se acerca a Dios tiene que tener fe de que existe Dios. Así que si quieres sentir a Dios, tienes que tener fe y decir, Señor, aunque no te sienta, creo que tú eres real. Y entonces vendrá el sentimiento, entonces vendrá la llenura. Y con el perdón es lo mismo, ¿verdad? El perdón nos hace vivir una vida poderosa, pero también con la falta de perdón nos hace vivir una vida miserable. Si hay falta de perdón en nuestros corazones, vamos a vivir una vida limitada, siempre limitada. Siempre nos va a pasar algo, siempre algo nos va a causar, siempre va a haber un detonante donde nos vamos a acordar de aquellos hechos, donde nos vamos a acordar de aquellos motivos, ¿verdad? Y eso va a limitar nuestra vida, ¿verdad? Así que tenemos que practicar este elemento indispensable que mantiene sano nuestro cuerpo. ¿A cuánto le gusta cuidarse? No mucho. ¿A cuánto le gusta hacer deporte y mantener el cuerpo bien, verdad? Hay algunos que dicen, me gusta verlo por la tele y eso. Me gusta cómo lo practican los demás, ¿verdad? Pero es necesario cuidarse, es necesario. La palabra del Señor dice que este es el templo, ¿verdad?, del Espíritu Santo y necesitamos cuidarlo. Otra cosa es el culto al cuerpo, el cual nosotros no practicamos, ¿verdad? El culto al cuerpo, nosotros practicamos nuestro culto a Dios, pero sí practicamos algo de deporte y es bueno, ¿verdad? Pues ¿saben qué? El perdón es una práctica que nos mantiene sanos en nuestra alma. Amén. Nos mantiene sanos, ¿verdad? Y si no está el deseo y no está la disposición, ¿verdad? Y ni siquiera está la voluntad de obedecer en nosotros, entonces es mejor que nos consigamos otro Dios. Es mejor que no sigamos a este Dios, porque Dios nos va a demandar constantemente la obediencia a perdonar. El Dios que conocemos, el Dios Jehová de los ejércitos, el Todopoderoso, el único Dios verdadero, nos va a demandar constantemente que perdonemos y perdonemos y perdonemos y saquemos de nuestras vidas a esas personas que nos están dañando. ¿Y qué es sacar de nuestras vidas? A veces es sacarla de nuestros pensamientos y nuestro rencor. Es sacarla de nuestro pensamiento y nuestro rencor. A veces vivimos tan hastiados por lo que nos hicieron, ¿verdad?, que vivimos la vida que ellos quieren que vivamos. Estamos pensando todo el rato en esa persona. Si esa persona se consigue un buen trabajo, tú fíjate con lo que me hizo y ahora tiene un buen trabajo y fíjate lo que cobra, ahora fíjate el coche que tiene, mira, se ha comprado un apartamento, es que no puede ser, y vivimos la vida de otra persona, no disfrutamos la nuestra y estamos viviendo la vida de otra persona, ¿verdad? Así que el Dios de la Biblia es un Dios que perdonó, que perdona y que perdonará y que nos enseña a nosotros a perdonar. Amén. Y es lo que requiere Él mismo. Requiere eso de los ciudadanos del reino de Jesús. Y en las cualidades de Dios hay una que impera sobre muchas de las demás, y es que es un Dios que todos los días nos perdona. Él es el que perdona tus iniquidades. Él es el que sana tus dolencias, dice el Señor. Constantemente la gracia y la misericordia del Señor se renueva y nos perdona. Gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios que tenemos un Dios que nos perdona. Imagínense por un momento cuántos pecados hemos cometido esta semana si Dios no nos hubiera perdonado. Hoy vendríamos con un sentimiento, ¿verdad?, de culpabilidad
si no nos hubiéramos puesto a cuentas delante del Señor, porque no somos los que practicamos el pecado. Los que practican el pecado es lo que hacen constantemente y se gozan en él. Nosotros pecamos porque tropezamos y caemos, porque somos torpes y Dios lo sabe. Porque somos imperfectos y Dios lo sabe, pero no nos gozamos en el pecado, no nos gozamos en practicar el pecado. Amén. Aleluya. Amén. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura. O sea, es una orden, dice el Señor. Quítate la amargura. Hay cristianos que ¿tienes gozo del Señor? Sí, tengo el gozo del Señor. Pues díselo a tu cara, que tu cara no se ha enterado que tienes el gozo del Señor. Hay algunos que caminan amargados, ¿verdad? Dile a tu cara que Dios está en ti. Dile a tu cara que tienes salvación. Dile a tu cara que el gozo del Señor es tu fuerza. Dile a tu cara que tienes el Señor Todopoderoso a favor de ti. Díselo a tu cara. Dice la palabra del Señor: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hay gente que se goza en echar en cara a los demás los defectos, ¿verdad? Y los errores. Hey, cuando tú vayas a echarle en cara a los demás los errores de los demás y tus defectos, mírate tú delante de la cruz. Y se va a acabar el juzgar a los demás. Cuando quieras enjuiciar a alguien, mírate tú delante de la cruz. Mira lo que tú has sido, mira de dónde Dios te sacó, mira cómo Dios te perdonó. Y entonces, ¿sabes qué? Me pasa a mí, me siento así de chiquito delante de los demás. Yo digo: Señor, tanto me perdonaste a mí, ellos son mucho mejores que yo. Cuando yo voy a juzgar a los demás, digo: no, Señor, no puedo juzgar a los demás. Y quiero decir algo que quizás le puede sonar duro, ¿verdad? Cuando alguien no puede perdonar, cuando alguien no decide perdonar, cuando alguien no obedece el perdonar, aunque le suene duro, creo que la presencia de Dios no está en su vida. Porque la presencia del Señor, si alguien realmente tiene a Dios en su vida, aunque no queramos, aunque nuestra carne se resista, aunque a veces nos rebelemos, ¿verdad? Pero al final acabamos perdonando, porque la presencia del Señor nos golpea una y otra vez. Amén. El orgullo nos tenemos que quitar a un lado. Con esto no estoy diciendo que a los que nos hicieron mal los metamos en nuestra casa y tomemos un té y comamos sopa juntos. Y la palabra del Señor no me obliga a mí a eso. Yo hay personas que perdono, pero saqué de mi vida. O sea, ya no están en mi círculo de confianza. Ya no tengo necesidad de que vengan a mi casa. Ya no tengo necesidad de que formen parte de mi familia. No, ¿sabes qué? Traicionaron mi confianza. Y no una, varias veces. Si traicionaron mi confianza, ¿sabes qué? No te voy a volver a dar mi confianza, pero tampoco te voy a dar mi rencor. Amén. No te voy a dar mi confianza, pero tampoco te voy a dar mi rencor. Tampoco, ¿verdad? Y hay personas que no, te quiero perdonar, te quiero no sé qué, no sé cuántos. No, mira, está bien, pero demuéstralo. Demuéstralo. Cuando uno perdona de verdad, lo demuestra con frutos reales, ¿verdad? Y podemos venir a la iglesia, como decía, podemos venir a la iglesia y mostrar que somos santos dominicales, que lo mostramos muy bien, levantamos las manos, cantamos, aplaudimos, ofrendamos y decimos amén a la palabra del Señor, ¿verdad? Pero si la presencia de Dios no está en nosotros, solamente somos seres religiosos, sin vida. Hacemos todo por inercia. Pero la presencia del Señor es algo que está vivo en nosotros. La presencia del Señor nos hace vivir cada día algo emocionante. Aunque mañana venga una factura y nos diga: ¿sabes qué? Te voy a cortar la luz, te voy a cortar el agua y todas esas cosas. Y si tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, en vez de decir: wow, no sé cómo voy a hacer, Dios mío. No, en vez de decir: me voy a preocupar, voy a decir: no sé cómo lo vas a hacer, Dios, pero lo vas a hacer porque tú eres mi Padre. Tú conoces mis faltas, ¿verdad? Mis necesidades. Y sé que es difícil este tema, pero cada día debemos entrar en esa dimensión del perdón. ¿Saben cómo uno escucha la voz del Señor así de fácil? Entrenándose todos los días en oír la voz del Señor. Porque hay gente que dice: pastor, es muy difícil escuchar la voz de Dios. Es que tengo tantas voces en mi mente que me es muy difícil. Primero, hay que ir a la presencia del Señor. Constantemente. Yo siempre pongo ese ejemplo, y si entrara mi padre, con lo cual hemos tenido relación muchísimos años, ¿verdad? Hasta ahora, ayer mismo cenábamos con él,
y me contó como 50 chistes. A él le gusta en la sobremesa contar chistes, ahora lleva el móvil, no lleva escrito, y cuenta chistes, ¿verdad? Y ahí estaba hablando con él. Si ahora entrara por la puerta y yo estaría disimulado o estaría despistado mirando para allá, si alguno de ustedes me saludara, la mayoría los conocería, pero imagine que no los conozco, que es la primera vez que vengo a esta iglesia, ya le gustaría a usted, pero me voy a quedar más tiempo. Imagine que no los conozco, vengo de visita, pero si entrara mi padre por ahí, si él me dijera, Tony, ¿cómo estás? ¿Ustedes creen que yo sabría quién es? Sí, conocería la voz de mi padre, entre medio de cientos de voces conocería la voz de mi padre, porque todos los días la escucho, porque desde pequeño la escuché, me acostumbré a escucharlo. Así sucede con la voz de Dios. Si todos los días yo voy al secreto de Dios, al final voy a saber cuál es la voz de Dios en medio de multitud de voces que a veces quieren despistar mi vida, ¿verdad? A veces quieren equivocarme del propósito, pero conoceré y reconoceré la voz del Señor. ¿Por qué? Porque estoy entrenado en conocer la voz del Señor. Si yo estoy entrenado en perdonar, al final el perdón forma parte de mi vida de una forma natural. Lo que pasa es que nos cuesta. A mí primero. No es que se crean que venga aquí el maestro a enseñarle a los alumnos, ¿verdad? Sino que el Señor nos está enseñando a todos. Nos cuesta perdonar. Escuche, es más fácil decir lo negativo. ¿No le parece a usted más fácil decir lo negativo? ¿No le es más fácil decir a nuestra esposa, no, esta comida no sé qué, uy, le falta sal, uy, le falta no sé qué, oye, mi camisa, oye, no sé qué, que decirle, oye, gracias por plancharme esta camisa, está muy emplanchada, oye, qué comida más buena, oye, que no. Nos cuesta más fácil decir lo malo que decir lo bueno. Para decir lo bueno nos tenemos que entrenar, para decir lo bueno nos tenemos que sacrificar, para decir lo bueno nos cuesta muchísimo. Y decir lo malo, no, bueno, ya sabes que te tengo que decir así y así y así, porque esto, que si no, no sé cuánto, dime lo bueno, ya lo sabes tú. No, también es bueno que digamos a los demás lo bueno. Amén. Porque dice la palabra del Señor que tenemos que estimular al amor y a las buenas obras a nuestros hermanos. Estimularlos al amor y a las buenas obras. Decirle a los hermanos, oye, ¿sabes qué? Siempre sirves el café con una buena sonrisa y eso me bendice mucho. Oye, a las niñas que danzaron, qué bien lo hiciste, fue maravilloso, gracias por vuestro esfuerzo, gracias por estar ahí. A los hermanos que nos ponen las sillas, que quizás no nos damos cuenta, pero cuando llegamos están todas bien alineadas, ¿verdad? Después ya nos damos cuenta, nos sentamos, oye, gracias, hermano, a la hermana que nos recibe, al vecino que algún día nos aguantó hasta la puerta, gracias, que Dios le bendiga. Es bonito estimular a los demás, ¿verdad? Es hermoso poder entrar en esa dimensión nueva de cada día del perdón. Y que realmente lo hagamos, no solamente lo digamos y digamos amén, amén, sino que realmente lo hagamos. Y quiero que entendamos 3 cosas. Al perdonar no significa que estoy de acuerdo con lo que me hicieron. Cuando yo perdono a la persona no significa, como dice, no significa que el que calla otorga. No significa que el que perdona transige con lo que me han hecho. Justamente perdono porque lo que me hiciste no me gustó. Porque si me gustara, no te tendría que perdonar. Estaría de acuerdo. Si te perdono es porque lo que me hiciste no me gustó, justamente, ¿verdad? Pero eso tampoco significa que estoy de acuerdo. Pero necesito sacar de mi vida y no andar cargando todo aquello lo que me hicieron y lo que me hicieron y lo que me hicieron, ¿verdad? Como decía antes, es un lastre que no me deja avanzar a mí. La persona hace su vida, la persona hace su mundo, ni siquiera se acuerda de mí y yo ando como esos presos que llevaban una bola, ¿verdad? Con una cadena y yo ando arrastrando todo el rato a esa persona que estará haciendo, que no estará haciendo y por qué me hizo y por qué no sé cuánto. Señor, justicia, Señor, y tu justicia sobre él, quiero ver tu justicia. Muchas veces cuando estamos diciendo quiero ver tu justicia, lo que estamos diciendo es quiero ver mi venganza. Realmente cuando decimos quiero ver tu justicia, Dios, a veces estamos deseando ver nuestra venganza, ¿verdad? Que no se preocupen, de todos y de todo se encarga el Señor. Usted y yo no hace falta que pidamos tu justicia, Señor. Señor, haz como tú quieras, Dios. Ya te encargarás de Él, porque todo tiene su pago. El otro día estaba hablando con una persona en el fútbol y para que vea que tenemos alrededor tan grande nube de testigos, estaba hablando con una persona y había tenido un problema y yo estaba hablando por teléfono y le hablaba y le hablaba y le hablaba. Y después de, no sé, 20, 25 minutos, colgué el teléfono y un hombre que Dani juega con su hijo,
me giró y me dijo, que apenas lo conocía en esos días, nos estábamos conociendo, nada más, así un hombre fuerte, boxeador, ha sido boxeador 20 años y fuerte y tal, y me dice, mira cómo tengo los pelos de punta de escucharte hablar. No me estoy metiendo en la conversación, me decía, dice, pero qué pasada, cómo hablas, cómo produces paz. Y me dice, ojalá yo pudiera algún día estar al otro lado del teléfono y que alguien me hablara así. Y uno no se da cuenta, ¿verdad?, de lo que te están diciendo. Uno no se da cuenta, ¿verdad?, pero a veces tenemos alrededor tan grande nube de testigos, ¿verdad? Muchísimas veces los que están alrededor oyen lo que decimos, oyen lo que hacemos, nos ven nuestras obras y nuestros frutos. Porque digo muchas veces, usted puede levantar las manos y yo, ¿verdad?, y hablar en lenguas y parecer súper espirituales, formar parte del grupo de intercesión y parecer súper espirituales, ¿verdad? Pero todos esos dones espirituales no nos catalogan realmente delante del Señor como personas. Lo que nos cataloga y lo que nos aprueba es tener el fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Eso es lo que realmente nos cataloga delante de Dios como verdaderos cristianos. Y lo digo siempre, que usted hable en lenguas. Dice, por 1 Corintios 13, si no tienes amor, de nada te sirve. Que hagas muchos milagros, si no tienes amor, de nada te sirve. Se hacen muchísimas cosas y vienes a la iglesia. Si no tienes amor, de nada te sirve. ¿Sabes lo que le impacta a la gente? El perdón y el amor. Que nosotros podamos perdonar y podamos amar. No le estoy diciendo que es fácil. No es fácil. No es fácil, ¿verdad? Perdonar a personas que has estado un tiempo y que te han hecho daño y tal. No es fácil. No es fácil perdonar, ¿verdad? Pero como digo, es una decisión del corazón. La pastora y yo hemos decidido muchas veces perdonar a personas que durante muchos años nos han hecho mal y hemos decidido perdonarlos. Y como lo decidimos en nuestro corazón desde el primer día, en el momento que nos enfrentamos a ellos, no sentíamos nada. No sentíamos ese deseo de decir, esto mira, es que tú me hiciste. No sentíamos nada. Y lo hemos hecho con personas, no hace mucho tiempo, ¿verdad? Decir, no venimos aquí a hablar y tirar sobre el tapete toda la porquería. Venimos a que mejor empezamos a reconstruir otra vez. Porque la palabra del Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Amén. Cuando yo decido perdonar, no significa que paso por alto el pecado, ni paso por alto la ofensa. El pecado nunca podrá ser bueno. El pecado siempre es pecado. Amén. El pecado siempre es pecado. Y he hablado con mucha gente, ¿verdad?, que ha necesitado eso, levantar y restaurar. Como cada uno de nosotros en este lugar. Como cada uno de nosotros en este lugar. Hemos necesitado ser levantados y ser restaurados, ¿verdad? He dicho, ¿sabes qué? No quiero cubrir el pecado. No soy quien cubre el pecado. Pero sí soy de los que cubre el corazón de los que han pecado. Soy de los que cubre a su vida, de los que levanta y restaura, de los que no le importa a los demás qué hiciste. Porque sabes que el mismo Dios no me preguntó a mí, oye, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué estuviste años sin venir a la iglesia? ¿Por qué estuviste tiempo sin hablarme? ¿Por qué estuviste así? ¿Por qué hiciste? El hijo pródigo, cuando llegó, el padre le decía, oye, mira, padre, ponme como uno de tus jornaleros, el último. El padre no le hacía ni caso. Póngale el mejor de los vestidos. Padre, pero ponme que no sé qué. Póngale el anillo, por favor. El del sello, el que tiene el sello de la familia, porque él pertenece a la familia. Padre, por favor, no merezco. Por favor, maten el cordero engordado y los... No le hizo ni caso, porque no le importaba lo que había hecho, no le importaba de dónde venía, lo único que importaba es que había vuelto. Pero claro, el Señor tampoco pasa por alto el pecado, porque el pecado sigue trayendo consecuencias. Y nuestros pecados, vamos a pagar las consecuencias de nuestro pecado. Otra cosa es que el perdón es ipso facto, el perdón es momentáneo. Al momento tenemos el perdón de Dios, pero ¿saben qué? Las consecuencias del pecado siguen su curso. Algunas más y algunas menos. Pero las consecuencias del pecado siguen su curso. Por eso estamos pagando el pecado de Adán y de Eva. Lo estamos pagando todavía. Porque pecaron como los primeros seres humanos y ese pecado transgredió o traspasó a todo el ser humano. Desde entonces hay muerte, desde entonces hay enfermedad, desde entonces tenemos que ganar el pan con el sudor, no del de enfrente, sino de tu frente, ¿verdad? Nos toca a nosotros.
por ese pecado, ¿verdad? Y nuestros pecados traen consecuencias, siempre. No se piense porque pecamos y le pedimos perdón a Dios, ay, menos mal. No, la consecuencia del pecado sigue. La consecuencia del pecado sigue. Por eso es necesario que nosotros nos pongamos a cuenta. Y antes de hacer las cosas, cuando el Espíritu Santo nos avisa, prestarle atención. Amén. Perdonar no significa que yo voy a tener, como he dicho antes, la misma amistad con esa persona. Puedes perdonar a la persona sin tener, como he dicho, que meterla en tu círculo personal. Dios me demanda perdonar, pero no me obliga a meterla en mi círculo personal. No me obliga. O sea que cuando uno perdona a esa persona, no tengo por qué irme de campo, ni de merienda, ni irme a tomar un té con esa persona. Porque hay personas que merecen, como decía, el perdón, pero no merecen mi amistad. Aunque suene duro. Aunque suene duro, merecen mi perdón, pero no merecen mi amistad. No la valoraron. Y cuando uno no la valora una y dos y tres veces, tú dices, hey, está bien, te perdono, pero tú allí y yo aquí, porque no mereces mi amistad. No te la has ganado, no la has valorado. Te saco de mi corazón, por supuesto, no quiero rencores ni nada, ¿verdad? O sea, que de en adelante no tiene por qué ser nuestro mejor amigo y volver a casa y todas estas cosas, ¿verdad? Y tenemos que entender que en la vida van a haber cosas que son injustas y que nosotros no las podemos cambiar. Pero sí podemos cambiar nuestro corazón para cambiar nuestro entorno. Sí podemos cambiar nuestras circunstancias, cambiando nosotros. Hace poco alguien me decía que lo estaba pasando muy mal porque oraba y no tenía respuesta de Dios de lo que Dios quería. Y le dije, ese es el problema. Que oramos para usar a Dios de mayordomo, para que nos dé lo que nosotros queremos. Y si Dios no contesta, nos enojamos con Dios. Ese es el problema de no saber orar. ¿Saben qué? Orar no significa que Dios va a venir a cambiar las circunstancias. Orar significa que vamos a aceptar con fe la voluntad de Dios. Orar no significa muchas veces que voy a tener fe para que Dios cambie las circunstancias. Orar significa que tengo fe para aceptar lo que Dios diga y lo que Dios vaya a hacer. Y primero me va a cambiar a mí. ¿Saben qué? Dios no va a cambiar primero las circunstancias. Muchas veces me va a cambiar a mí para poder cambiar las circunstancias. A mí. Y a veces oramos mal. Direccionados hacia Dios como que Él es nuestro mayordomo. Como que Él es el Papá Noel. Como que los Reyes Magos, ¿verdad? Y le pedimos y nos tiene que dar. Y no es así. Y nos frustramos por ello. Te estoy pidiendo por esto, Dios, y no me contestas, y ya no oro más. Y ya no oro más porque Dios no contesta mis oraciones. Escúcheme bien, Dios no es mi mayordomo, Dios es mi Padre. Él sabe lo que yo necesito. Amén. Gracias. Patatita, no tienes, no, está bien así. El perdón es algo que debemos de poner por práctica, aunque nos cueste. Aunque nos cueste, ¿verdad? Podemos siempre perdonar. Tenemos la ventaja de que siempre podemos perdonar. De que tenemos esa habilidad en nuestras vidas y la ponemos por práctica, que podemos siempre perdonar. Y esto es lo que sucedió en la vida de José. Fue un hijo muy amado porque fue un hijo en la vejez, ¿verdad? Y posiblemente el padre podía ser injusto con él delante de los demás, o justo con él, injusto con los demás, ¿verdad? Y esto dio lugar a que los hermanos estaban llenos de rencor y de envidia y de celos, ¿verdad? Hacia la vida de José, hasta casi que querer terminar con su vida, ¿verdad? Y terminaron vendiendo, usted sabe toda la historia, terminando vendiéndolo como esclavo para deshacerse de él. Y claro que José no merecía ese trato. Era su hermano, no los había tratado mal. Solamente le contó un sueño maravilloso, como diciendo, ustedes se van a inclinar a mí. Tengo tanta confianza con ustedes, ¿verdad? Que ustedes se van a inclinar a mí. Y yo siendo el menor, ¿verdad? Ustedes los mayores se van a inclinar a mí y yo voy a ser vuestro jefe. Quizás se adelantó, quizás fue, no sé, muy ingenuo. Y no tenía maldad y contó el sueño como diciendo, fíjese lo que me ha dicho Dios, ¿verdad? Que ustedes me van a servir a mí. Y aquellos se encendieron todavía más en ira, ¿verdad? Y propusieron matarlo. Uno de ellos dijo, no, pues es nuestro hermano, ¿verdad? Y lo vendieron como esclavo y fue vendido al capitán de Faraón, ¿verdad? A Potifar.
Y sin embargo, la fidelidad a Dios, sin embargo, la fidelidad a Potifar, no querer acostarse con su mujer, ¿verdad? Querer guardar los preceptos y los estatutos, lo lleva a la cárcel. Casi 13 años de su vida en la cárcel. ¿Usted sabe lo que es? ¿Usted se imagina ir a la cárcel por haber obedecido a Dios? La mayoría de aquí saldríamos resentidos contra Dios, no volveríamos a tocar una Biblia, ni pisar una iglesia, ni quisiéramos oír hablar de Dios, porque esto es lo que es guardar tus mandamientos, que esté en la cárcel. Pero Dios tenía un plan. Y claro, nosotros conocemos la historia ahora desde el final hasta el principio, y es muy bonita la historia de José. Qué maravillosa la historia de José, pero casi 13 años en la cárcel por causa del propósito de Dios. ¿A cuántos le gustaría ser como José? Algunos dicen, en la segunda parte de su vida sí, allí jefe de Egipto sí, pero la primera no. La primera tu tía, ¿verdad? Sin embargo, él continuó confiando en su Señor. Y ahí fue a la cárcel, ¿verdad? Y él no sabía los pasos que le iban a llevar al palacio. No sabía los pasos, pero Dios sí. Y saben que obedecer, como decía el domingo pasado, la voluntad de Dios no siempre es lo más fácil. Obedecer la voluntad de Dios no siempre es lo más fácil. Hacer caso a los mandatos del Señor para traer bendición a nuestras vidas no siempre es lo más fácil. Por eso es el camino angosto. Por eso es camino estrecho. Dice que el camino que lleva a la perdición es ancho. Hay ferias y por todos los lados. Hay heladitos y es maravilloso el camino, pero dice que lleva a la muerte y a la perdición. Pero el camino de vida dice que es angosto. Porque no siempre obedecer la voluntad de Dios es lo más fácil, pero siempre, siempre, siempre trae bendición. Siempre obedecer a Dios trae bendición, ¿verdad? Y lo asombroso de esta historia, ¿verdad?, es que no permitió que el resentimiento, el odio ingresara en el corazón de José, ni la amargura, ni el rencor. Aunque después, cuando puso a su hijo Manasés, Dios me ha hecho olvidar, todavía le dolía lo que sus hermanos habían hecho, pero sin embargo no los trató con rencor, porque hay heridas abiertas en nuestro corazón a veces, que no significa necesariamente que tenemos rencor contra las personas, pero cuidado que muchas veces esas heridas se pueden encangrenar, ¿verdad? Y ahí sí, hay heridas que simplemente te duelen, porque somos humanos. ¿Y a quién no le duele la traición? ¿Hay alguien que no le duele la traición? ¿Hay alguien que alguien le puede traicionar? Y escúcheme bien, cuando digo traicionar siempre tiene que ver con el círculo más cercano, porque a mí no me traiciona el vecino. A mí no me traiciona el vecino. A mí no me traiciona la persona que pasa por ahí. A mí no me traicionan los que no son mis amigos. Los que me traicionan son los de mi círculo personal. Por eso lo decía el rey David. Porque no me afrentó, porque no me traicionó un extraño, a lo cual lo hubiera soportado, dijo el rey David, sino al parecer tú, mi amigo, mi íntimo, el que íbamos juntos a la casa del Señor y te sentabas conmigo a la mesa, tú me traicionaste. No nos traiciona un extraño, nos traiciona un compañero, un amigo, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros verdaderos íntimos, ¿verdad? Sin embargo, José no demostró amargura en su corazón, sí tristeza y dolor. Y como decía, nos duele la traición. Si hay alguien aquí que no le duele la traición de los cercanos, venga aquí y yo lo condecoro, le doy un diploma. Una especie en extinción, único en su especie. Porque a todos nos duele la traición. ¿Cuántos de aquí han sido traicionados alguna vez? Muy poquitos. Todos hemos sido traicionados alguna vez. Y nos duele la traición, ¿verdad? Y yo siempre digo, es mejor ser traicionado que ser un traidor. Si puede ser que no nos pase tampoco lo primero, pero si aparece, prefiero ser traicionado a ser un traidor. Porque mira, traicionado fue Jesús por su amigo. ¿A qué vienes, amigo? Le dijo a Judas, ¿a qué vienes, amigo? Y él le dio un beso, y con un beso me entregas, hijo. Con este beso tan falso me entregas. Y hay personas que tú las ves, ¿verdad? Que conoces cómo son y lo que te han hecho y te vienen, ay, no. Y a veces uno lo quiere pensar, pero en esos besos está Judas. No, perdón, Dios mío, por favor, no. Pero lo estás pensando. Y tú, no, Dios, no, por favor. Pero conoces a veces su traición 1, 2, 3 veces y cuando viene, ay, cuánto le amo. Y tú estás ahí diciendo, bueno, Señor, tú aguantaste el beso y dejaste que te lo diera. Bueno, va. Por eso a veces me dejo barba así, para que no.
pero nos duele la traición, es verdad. Y a veces tenemos heridas abiertas que no necesariamente son rencor, pero cuidado, porque de esas heridas abiertas, ¿verdad? De una herida abierta enseguida tienes que curarla, enseguida tienes que echarle agua oxigenada, enseguida tienes que desinfectarla, porque enseguida vienen los gérmenes, el diablo se mete en las heridas abiertas. ¿Hay alguien ahí? Y posiblemente, como decía, había dolores, ¿verdad? Y tenía José las heridas sangrantes, ¿verdad? Pero no demostró rencor ni demostró odio. Abrió su corazón, abrió sus manos y abrió los graneros para esos mismos hermanos que le habían traicionado. Se los llevó allí al palacio a vivir y vivieron como reyes prácticamente, ¿verdad? Y toda la familia y toda la tribu vinieron ahí para vivir porque José no había cerrado su corazón. Podemos estar tan dolidos, pero nunca cerremos nuestro corazón. Eres fiel.